¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos. Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer, como siempre, el estar con ustedes en una nueva sesión donde la intención de todo esto, de todo este trabajo, es que ustedes, queridos amigos, conozcan a Dios, pero que lo conozcan a Dios a través de la Biblia, porque la Biblia es la palabra que Él nos dejó para que nosotros precisamente pudiéramos conocerle. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que se vuelve recurrente cuando nosotros no solamente comenzamos a conocer a Dios, sino que también durante toda nuestra vida cristiana, nuestra vida en la cual nosotros buscamos agradar a Dios, se vuelve un tema recurrente y viene esa pregunta, ¿cómo puedo yo vencer al pecado? Y entonces ese va a ser precisamente el tema de esta noche, venciendo el pecado. Y bueno, vamos a verlo como siempre desde la perspectiva bíblica. Y fíjense una cosa, el pecado ya lo hemos mencionado antes, viene desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, ahí fue donde se originó el primer pecado. Y esta lucha que nosotros podemos tener, el tratar de vencer el pecado, es algo que nos va en algunas ocasiones a desanimar en seguir adelante después de que nosotros aceptamos a Jesucristo, porque bien, es algo maravilloso cuando nosotros aceptamos al Señor, pero de pronto nos damos cuenta que hemos pecado y en ese momento nos sentimos como que ya no vamos a poder eh, seguir adelante, no vamos a pensar que ya no somos dignos de Él, pero ahorita precisamente hemos visto que la santidad, por ejemplo, recordando un poco el tema de la santidad recordemos que es progresiva, es decir, nosotros vamos a ir creciendo en esa santidad, en ese irle agradando a Dios. Y algo que debemos de tener siempre debemos de tener en mente es que mientras estemos en esta vida, mientras estemos en este cuerpo, jamás vamos a dejar de pecar. Y Gonzalo, a ver, ¿por qué me estás diciendo eso? Entonces, ¿la Biblia dice eso? Sí, sí, sí lo dice y lo hemos mencionado en anteriores ocasiones, pero vale la pena ahorita mencionar, por ejemplo, lo que dice la primera epístola del apóstol Juan en su capítulo número 1, versículo 8. Dice, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjense bien, si decimos que no tenemos pecado. Y después dice el capítulo número 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, Dios sabe, Dios está pues consciente de que en nuestra humanidad no vamos a dejar de pecar. Claro, aclaremos un punto importante. Una cosa es pecar porque cometimos un error y otra cosa, como mencionábamos en una sesión anterior, que nosotros pequemos como un estilo de vida. Si nosotros hacemos eso, no va a ser algo que agrade a Dios y debemos de evaluarnos a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo y con toda sinceridad hacerlo. Y bueno, vamos a tratar en esta sesión qué recursos nosotros tenemos a fin de poder ayudarnos a vencer el pecado. Y el primero de ellos es el Espíritu Santo. Ya en una ocasión dedicamos un tema en particular al Espíritu Santo. Y este es el primer y el más importante, vamos a llamarlo así, recurso o ayuda que nosotros vamos a poder tener para vencer el pecado. El Espíritu Santo es algo que nos ha dado Dios, que nos va a ayudar a ser victoriosos en nuestra vida como cristiano. ¿Por qué podemos decir que el Espíritu Santo nos va a ayudar? Vamos al libro de Gálatas. El libro de Gálatas, en su capítulo número 5, habla precisamente de una situación muy particular, la diferencia, el fruto de las cosas que nosotros hacemos por la carne, es decir, que son producto de nuestra naturaleza, y
el fruto del Espíritu. Entonces vamos a leer Gálatas capítulo número 5 versículos 16 al 25. Entonces, si me gustan acompañar, dice así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Recordemos, amigos, los deseos de la carne es las ganas del pecar, ¿ok? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Hablábamos en algún momento de esta situación en la cual nuestro espíritu comienza a querer buscar de Dios y va a encontrar en oposición la carne, el deseo del pecado. Versículo 18 continuó, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es algo, yo creo que es sumamente claro y engloba muchísimas de las conductas de pecado que pudiéramos tener. Y la escritura es clara, que si nosotros nos dedicamos a hacer cualquiera de estas cosas, practicar, es decir, que lo hacemos por gusto, que disfrutamos cuando lo hacemos, no vamos a heredar el reino de Dios, el final del versículo 21. Ahora bien, ¿qué dice con relación al fruto del Espíritu? Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que fíjense nada más, versículo 24 nos da una clave importante. Han crucificado la carne. Recordemos, amigos, que la crucifixión era un método de ejecución para matar a alguien. Entonces, si dice la escritura, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, quiere decir que ya han dejado atrás todos esos malos deseos. Ya los han dejado ahí muertos, por así llamarlos. Y ya no van a enseñorearse, ya no van a tener como un dominio sobre nosotros. Entonces, eso es lo importante y eso se logra con el Espíritu Santo. Y nos llama a que nosotros, este pasaje nos llama a que nosotros caminemos en el Espíritu. Fíjense una cosa, escuchamos andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu y nosotros algo que debemos de saber es que debemos de dejar que Él tome el control sobre nuestra voluntad. Y eso en algunas ocasiones nos cuesta mucho trabajo. Bueno, la gran mayoría de las ocasiones nos cuesta trabajo porque nos gusta el pecado, nos gusta lo que sentimos, nos gusta el resultado del pecado y no queremos dejarlo. Entonces nuestra voluntad se está oponiendo a lo que quiere el Señor para nosotros. Y la diferencia que hace que el Espíritu Santo pueda hacer en nuestra vida, se demuestra, por ejemplo, en lo que sucedió con los antiguos apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pedro, que negó al Señor Jesucristo, y eso es el mismo Señor Jesucristo le dijo, me vas a negar 3 veces, pero después de que él tuvo ese encuentro ya a profundidad con el Señor, que fue lleno del Espíritu Santo, cambió. Lo mismo ocurre con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un asesino de cristianos. Un asesino. Él dice la escritura que él estaba ahí cuando estaban apedreando a Esteban. Él dijo, sí, maten a Esteban, ahí en el libro de los Hechos. Y cuando tiene ese encuentro maravilloso y es lleno del Espíritu Santo, entonces en ese momento es transformado en un hombre que
es un predicador que recorre lugares por todos lados, por muchos lugares anduvo el apóstol Pablo predicando la palabra de Dios. Y fíjense una cosa, uno de verdad, bueno, ese creo que es el sentir general de todos. Uno quiere caminar sin cometer lo que se llama apagar el espíritu, que viene de un pasaje en la escritura y en 1 Tesalonicenses 5:19. Uno quisiera no apagar el espíritu y uno quisiera más bien el de ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar constantemente. ¿Cómo es esto de ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, vamos a Efesios capítulo número 5, versículo 18 y 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también nuestra manera de hablar va a ser transformada y nosotros cada día debemos de pedirle al Señor, Señor, lléname más y más del Espíritu. Y esto, fíjense una cosa, Dios va a llenarnos eh, como Él así lo está escogiendo y Él ciertamente va a mirar lo que hay en nuestro corazón. Va a mirar la sinceridad que hay en Él. Por lo cual nosotros debemos también de examinarnos, como les mencionaba, debemos de examinarnos qué tan sinceros estamos siendo en nuestra oración. Y para examinarnos podemos echar mano de este segundo recurso que es la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, que nos enseña en sí misma uno de los propósitos que tiene para nosotros. ¿Cuál es uno de esos propósitos? Fíjense nada más lo que dice segunda epístola a Timoteo, capítulo número 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto nos muestra que la Biblia es la que nos va a ir enseñando, nos va a ir redarguyendo, es decir, nos va a ir confrontando con lo que somos, nos va a ir mostrando quiénes somos para decirnos, hey, eso que estás haciendo no está bien. Y nos va a ir corrigiendo y educando en la justicia, es decir, hacer lo correcto para que nosotros estemos preparados. Entonces, esto es algo maravilloso porque si nosotros al momento de leerla dejamos que la Biblia hable a nuestro corazón, que Dios hable a través de ella, vamos a tener un gran avance. Y la Biblia es tan eficaz porque cuando permitimos eso va a llegar hasta lo profundo de nuestro ser. Y esto lo dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que muchas ocasiones nosotros estamos con la incertidumbre, con la pregunta, bueno, ¿esto que voy a hacer será correcto? Busquemos en la Biblia, busquemos ese consejo en la Biblia y nos daremos cuenta que de esa manera vamos a ir venciendo el pecado. Ya ahorita leímos los frutos de la carne, bueno, lo que hace la carne allí en Gálatas. Y si alguna de estas cosas que hemos leído ha llegado a tu corazón, entonces es momento de que tú hables con Dios sinceramente y le digas, Señor, necesito ayuda urgentemente para poder vencer y ser libre de este pecado en el cual me encuentro. Fíjense, la Biblia es un recurso que
desgraciadamente, lo tenemos muy en la ligera. ¿Por qué razón? Porque podemos llevar nuestra Biblia a la iglesia. Y fíjense, no voy a hablar del asunto de que nada más leemos la Biblia cuando vamos al templo y ya, el resto de la semana nos olvidamos. No. Vamos a ir un poquito más allá, como que realmente estamos queriendo buscar de Dios. Entonces sí, la llevamos, leemos un devocional diario, que va de acuerdo a la palabra de Dios. Inclusive un capítulo lo podemos leer, pero un problema que ocurre es que vamos a fallar en buscar memorizar un versículo. Vamos a olvidarnos de, pensar. Hay veces que agarramos y la leemos como si fuera cualquier libro y decimos, ya leí mi capítulo diario, pero no vamos analizando y deteniéndonos para entender qué es lo que la Biblia está queriendo decirnos a nuestra vida. Y sobre todo, no la aplicamos en nuestra vida diaria. Y entonces eso que conlleva, pues que nosotros no estemos haciendo caso a lo que nos está diciendo Dios a través de su palabra, estamos ignorándola. El leerla y el meditar en ella va a alimentarnos. Y si nosotros no nos alimentamos, pues vamos a hacer ya una de dos. Y tomándolo esto de lo que nos dicen los doctores, los que son nutriólogos, vamos a ser o anoréxicos porque no nos alimentamos, o vamos a ser bulímicos. Es decir, todo lo que entra lo vamos a sacar. Que eso es lo que es la bulimia. Y al final de cuentas no nos alimentamos. Por lo tanto, nosotros debemos de buscar el alimentarnos diario. Así como en la mañana lo primero que queremos hacer es desayunar. Tenemos hambre. Si nosotros fuéramos perceptibles a lo que nuestra alma está diciendo, dirían, tengo hambre, necesito de la palabra. Por lo cual, consideremos en qué estamos ocupando nuestro tiempo. Así que dedica un tiempo a tener tu devocional, lo mencionábamos en la sesión anterior, dedica un tiempo a tener un devocional en la cual leas, estudies y entiendas lo que la palabra de Dios dice, pero sobre todo que la pongas en práctica. Así que ese es un recurso esencial. Y otro recurso que nosotros tenemos es el recurso de la oración. Y este recurso ya hablábamos en ocasiones anteriores, lo que es la oración. Es un recurso que nosotros tenemos para que nosotros expresemos con nuestra boca. Dios nos dio esta boca para poder expresar lo que sentimos. Y nosotros le digamos a Dios lo que sentimos. Es cierto que Dios conoce nuestros corazones, es cierto que a veces queremos orar en silencio, pero si tú dedicas tiempo a orar, de manera que Dios te escuche, hay una conexión muy especial porque entonces tú ya estás diciendo lo que tú necesitas y le quieres expresar a Dios. Hablábamos hace un momento de que el Espíritu Santo es un recurso y que debemos de buscar ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, en oración decirle, Señor, quiero ser lleno de tu Espíritu, lléname más de tu Espíritu. Y hoy en día pareciera como que la oración ya es algo que se ha dejado de lado, cuando aquellos hombres en la antigüedad en la iglesia, lo que se conoce como la iglesia primitiva, la primera iglesia, oraban de una manera que era impresionante. Nada más fíjense, les voy a leer lo que dice la escritura, lo que pasó cuando oraron. Fíjense, capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Podrán algunos decir, claro, eso ocurrió en aquel momento.
Podrán otros decir, claro, es que Dios tenía un propósito para que hubiera temblado y fueran llenos del Espíritu Santo. Pero la pregunta que yo les pudiera hacer en esta hora es, ¿cuál era la intención del corazón de aquellos hombres que estaban ahí y que oraron? Y ahí vamos a encontrar la respuesta del por qué Dios se manifestó de esa manera. Porque hasta hoy en día ha habido este tipo de manifestaciones. Pero lo importante es lo que hay en nuestro corazón. Así que la oración debe de ser algo que nosotros lo vivamos a diario. El Señor Jesucristo nos dijo algo sumamente importante y quedó registrado en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo número 8. Y dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, todo aquel que pida, nosotros a veces no recibimos porque, ¿qué creen? No pedimos en oración y lo dejamos, es que Dios conoce las intenciones del corazón, es que Dios conoce todo lo que hay en mi corazón. No, debemos orar y el mismo Señor Jesucristo lo dijo, todo aquel que pide, recibe y el que busca, halla. Y por otro lado, fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, la epístola a los Efesios en su capítulo número 6, versículo número 18. Dice de la siguiente manera, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando dice aquí y súplica, nos está diciendo que nosotros debemos de insistir, que va de la mano con lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Lo que en algún momento mencionábamos, que hay una congruencia hermosa en toda la Escritura. Lo que dijo el Señor Jesucristo lo confirma Pablo. Que bueno, ¿no? Pablo no tiene que confirmar absolutamente nada porque el Señor Jesucristo es Dios. Pero cómo hay esa inspiración de parte de Dios, y es algo que verdaderamente nosotros debemos de hacer. Ahora, no veamos en la oración como que ya es un acto de magia o que las cosas van a ocurrir instantáneamente. Nosotros debemos de estar buscando en todo momento la respuesta de parte de Dios. Y de esa manera también en la oración podemos exponerle, Señor, mira, estoy luchando contra este pecado. Ayúdame, por favor. Ayúdame, dame la fuerza necesaria, dame pues inclusive ponme con el recurso que me pueda ayudar, con una persona que pueda ser tal vez ese guía, ese pastor, ese consejero bíblico que me pueda ayudar con relación a este problema. Así que no dejemos de lado la oración, amigos, y busquemos en todo momento el orar para que podamos nosotros expresarle a Dios nuestra necesidad. Y miren, hablaba en la sesión pasada con relación a la iglesia. Y fíjense una cosa, eh, nosotros no debemos de estar solos. No es que crezcamos, no es que nosotros podamos pelear una batalla solos, no. Cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos, los envió de dos en dos, ¿ok? Y lo mismo hicieron los misioneros. Y hay algo importante. La misma Biblia dice que no debemos de aislarnos de la misma iglesia. La iglesia, recordemos, no es el edificio. La iglesia son las personas, los creyentes. Y dice Hebreos en su capítulo número 10, versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Fíjense una cosa, es cierto, para el periodo de tiempo en el que se está transmitiendo esto, que se está grabando, en muchos lugares del mundo aún no pueden reunirse con libertad.
Sí es cierto, hay países donde ya se pueden reunir, hay ciudades donde ya se pueden reunir con ciertas restricciones y esto es por la pandemia del coronavirus, pero no debemos de dejar de reunirnos, no creamos que el hecho de que vamos a escuchar alguna predicación o fíjense, va a parecer esto una ironía, que ya por el hecho de ver un video como este, ya va a ser alimento suficiente y ya como si fuera una cuota, ya cumplí con mi cuota, listo, lo que siga. No, debemos nosotros de buscar un lugar donde congregarnos y debemos de estar cerca de los hermanos, cerca de aquellos creyentes que van a ayudarnos a crecer, que van a ayudarnos a seguir luchando, por lo cual nosotros debemos de hacer esto para que el Señor nos esté dando esa fuerza y esa fortaleza, porque fíjense una cosa, nosotros no podemos saber si a través de las palabras de algún hermano, Dios va a hablar a nuestras vidas. Eso no, nosotros no lo podemos saber, por lo cual vale la pena el que nosotros busquemos de la ayuda de otros hermanos. Y fíjense una cosa, eh, la escritura, la escritura nos dice que son mejor dos que uno. Y en el libro del Eclesiastés, eh, fíjense, dice el capítulo número 4, versículo número 9 y 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Así que debemos de buscar esa ayuda de parte de la iglesia. Para eso están los pastores, para precisamente dirigirnos y darnos esa consejería que necesitamos. Tal vez necesitamos ser redirigidos con algún ministerio. ¿Qué es un ministerio? Lo explico en dos segundos. Un ministerio es un grupo que está especializado en algún trabajo en particular. Y hay ministerios en los cuales se especializan, por ejemplo, en salir del alcoholismo, de la pornografía, de la adicción de las drogas, por lo cual debemos de buscar esa ayuda de parte de la iglesia. Y también ayuda bastante el que nosotros tengamos alguien, alguien en particular, alguien de suma confianza, en quien podamos nosotros acercarnos y decirle, ¿sabes qué? Estoy luchando con este problema. Ayúdame a orar. Estoy teniendo estas dificultades. Necesito que tú eh, me ayudes a tal vez dándome un consejo o tal vez buscando ayuda, pero ayudándome a encontrar más ayuda, pero necesitamos tener a alguien con quien nosotros conversar respecto a esto, porque ya lo vimos en Eclesiastés, si uno se cae, ahí está el compañero, y algunos ministerios, por ejemplo, esto lo trabajan o le llaman a alguien a quien rendirle cuentas. Esta persona, lo explico brevemente, nosotros tenemos un cierto pecado, ¿ok? Estamos teniendo esa lucha y a esa persona, tal vez cada semana, cada mes, le vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Fallé tantas veces. Y en el momento que nosotros lo estamos haciendo, nosotros estamos confesando nuestro, nuestro pecado a alguien. Y aquí quiero aclarar una cosa, no es que precisamente se le tenga que confesar ese pecado a una persona en particular, ¿okay? Que la iglesia popular lo dice que tiene que ser solamente a un sacerdote, no. Y bueno, y que ese sacerdote además va a perdonar nuestros pecados. Recordemos, amigos, que ya le hemos dicho que solamente lo único que puede perdonar pecados es Dios. Pero nosotros vamos a confesarle, como dice precisamente la Biblia en Santiago capítulo número 5 versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Fíjense una cosa, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿para qué yo le voy a confesar mi pecado a este compañero de batalla? Vamos a llamarle así.
para que Él ore por mí. Y Él a su vez, oye, mira, yo estoy teniendo este problema, entonces yo voy a orar por su necesidad y voy a orar por mi necesidad. Para eso es que nosotros vamos a confesar los pecados con otra persona. Y repito y aclaro, no es una persona en particular. Ustedes no van a ir con un pastor, por ejemplo, para decirle voy a confesar mis pecados y que usted me perdone. No, ustedes van, le dicen al pastor, pastor, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? Y entonces lo que van a recibir va a ser consejería. Ok, ya te arrepentiste de tu pecado, ve y ora y pídele perdón a Dios, porque el pastor lo que va a decir, yo no puedo hacer absolutamente nada al respecto porque yo soy igual de pecador que tú. Así que eh, ya hemos revisado que tenemos varios recursos que Dios nos ha dado para que podamos luchar y ser victoriosos en nuestro caminar con el Señor y vencer el pecado. Recordemos, y quiero dejarles este versículo para que lo memoricen, hablando de leer la Biblia y de memorizarla. Es la epístola a los Corintios, en su primer capítulo, versículo 10, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que, si nosotros pasamos por una tentación, Dios permite que pasemos por esa tentación, Dios sabe cuánto nosotros podemos soportar. Va a haber situaciones que van a ser muy difíciles, pero echando mano de estos recursos vamos a ser victoriosos y vamos a ser vencedores, y nosotros vamos a ir creciendo en esta santidad progresiva para agradar cada día más a Dios. Así que el día de hoy, nada más para recapitular, hablamos de que tenemos 4 recursos con los cuales podemos nosotros ayudarnos para vencer victoriosos en nuestra lucha contra el pecado. El primero de ellos es el Espíritu Santo, que es esa maravillosa persona de Dios que nos ha dado para nosotros ser victoriosos. También contamos con la Biblia, y la Biblia, hemos dicho, es la palabra de Dios, y nos va a reflejar cómo quiere que nos comportemos Dios. También contamos con la oración, el expresarle a Dios lo que sentimos, y por último, la iglesia. La iglesia, el conjunto de personas con los cuales nosotros podemos reunirnos para conversar, y debemos de buscar nosotros un compañero fiel de batalla para ser victoriosos. Así que deseo de todo corazón que este tema haya sido de bendición para ustedes. Si tienen algún comentario, por favor háganoslo saber y compartan estos videos con sus amistades, con sus amigos, en sus redes sociales, y damos gracias a Dios por aquellos que nos están siguiendo a través de Facebook y a través de YouTube. Deseamos que el Señor les bendiga y que la paz de Dios quede en sus corazones. Dios les bendiga.